Jesús Lemus Barajas, que es un periodista extraordinario. Vale la pena tenerlo y darle seguimiento. Hemos conocido a periodistas como Anabel Hernández, aquí les hemos tenido, como a Ana Lilia Pérez. Sí, hemos tenido varios periodistas como son periodistas. Cuando me digo periodistas, digo porque son periodistas y son trabajadores, ¿no? Porque a veces vemos que se les dice periodistas a cualquiera, como a, no quiero dar nombres, pero inevitablemente lo voy a tener que decir, ¿sí? Conocemos de pronto periodistas, entre comillas, como López Dóriga, pues lo tengo que decir porque así es, que en lugar de hacer un trabajo, un compromiso social con la gente, lo que hacen es mentir de una manera descarada. Cuando nosotros venimos aquí a este parque, en el 2006, que por cierto hoy es nuestra asamblea número 545 sábados, aquí en este lugar, que se dicen pocos, pero el trabajo, la perseverancia ha sido tal que cuando sucedió el fraude del 2006, no sé si se acuerdan, de hecho por aquel presidente que ustedes quieren y aman mucho, que se llama Felipe Calderón Hinojosa, yo sé que ustedes lo quieren mucho, que más de una vez le recordaron su mamacita. Bueno, cuando pasó esto, nosotros intuimos que algo grave venía. Sabíamos, porque el tamaño del fraude el tamaño del fraude con el que se hizo en esa ocasión era demasiada. Dijimos, entonces quiere decir que el golpe es muy duro lo que viene. Y por eso nos venimos aquí y dijimos, a partir de ese momento vamos a romper el cerco informativo, que era, ¿se acuerdan que todos los medios se cerraron? Televisa, Televisión Azteca, durante todo ese periodo sufrimos una censura en todo el país, pero claro que con ello los periodistas como Lemus, como toda esta gente, como todos estos periodistas que estaban diciendo la verdad, también sufrieron las consecuencias y fueron perseguidos, muchos asesinados. Hasta la fecha tenemos muchos periodistas asesinados en este país de grandes libertades, estas libertades de expresión en este país que se dice baluartes de las libertades de expresión, donde han muerto muchos periodistas. Bueno, a partir de ese momento nosotros decidimos venirnos aquí para informar, y tenemos que informar y no sé qué tenemos que hacer, poquito, pero tenemos que actuar. Y nos quedamos a partir desde ese segundo sábado del mes de octubre a la fecha, no nos hemos retirado. Hemos mantenido aquí sábado a sábado constante y hemos tratado de respirar, porque no teníamos de otra manera. Hoy que he leído el libro A Cielo Abierto, México a Cielo Abierto, y que veo el tamaño, sí, y yo pensé que me iba a deprimir de la manera en que lo estaba leyendo, tantos luchadores sociales, periodistas que han sido asesinados por revelar lo que está, para hacer la radiografía que está pasando en nuestro país y creer que no está pasando nada. Cómo las mineras están funcionando de una manera, ya no encuentro palabras, pero hay que decir una, ¿no? Y esa palabra se llama impunidad. Y lo hacen con tal impunidad en la que ellos, como las mafias grandotas, estas mineras que no se les conoce a veces el rostro de los dueños que las generan, y es lo que vamos a encontrar en el libro de Lemus. Bueno, nos hace una radiografía y también pero esa manera en que nos lo plantean no es para deprimirnos. Yo terminé con más ganas de luchar y creo que nuestra lucha encuentra aquí un impulso mucho mayor que el que teníamos en el 2006, porque vemos que ya no es solamente porque
que si por el PRI, que si por Morena, sino que es por el país. Estamos viendo que es un problema mucho más profundo, mucho más grave que lo que nosotros intuíamos, y lo hemos visto. Esto que nos presenta vemos que nuestro país está en un peligro terrible, ¿sí? Que ya no es solamente Morena. Yo entiendo ya por qué se hizo todo lo posible. A quien admiro mucho es Andrés Manuel, también por esa constancia, esa permanencia, esa manera de presentarnos el problema, y que ya no está solamente en el problema de un partido, de una sola, sino que es un problema en el que estamos todos involucrados. Pero no nos ha caído a muchos todavía el 20. A muchos no les ha caído todavía que esto no es un problema solamente de un periodismo, sino es una toma de conciencia. Que tenemos que tomar conciencia, y que si no lo hacemos ahora, si no lo hacemos desde este momento, ahora sí, quién sabe, yo creo que el infierno se va a recrudecer, el infierno que estamos viviendo. El problema es que no nos acostumbremos, a vivir en el infierno. Que sepamos que no podemos continuar entregando nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones futuras, un país en desastre, ¿sí? Un país en el que no hay escapatoria, en que no hay esperanza. Me acuerdo, y con esto termino, porque le comentaba ahorita a Lemus, que es un periodista excepcional y que su vida misma ha sido un infierno, y que aún así, a pesar de eso, lo tenemos aquí. Es un sobreviviente de toda esta persecución contra aquellos que dicen la verdad. Aquí decir la verdad de pronto se convierte en un sospechoso que hay que eliminar. Y por ese motivo creo que esto tenemos nosotros que valorarlo. Les comento, cuando estaba niño, que escupía la tierra, mi abuelita me decía: si escupes la tierra, te escupes a ti mismo. Ahí está tu ombligo enterrado. O sea, ámala, amemos la tierra. Y lo que están haciendo estas mineras realmente no es el veneno que están escupiendo en la tierra. Están pudriendo nuestra tierra, de donde venimos, compañeros, es la vida. Creo que tenemos, la sociedad, que tomar conciencia de esto y no permitir ni uno más. Y aquellos que nos dicen y que nos están investigando, que están haciendo un periodismo de fondo para rescatar la verdad que hay en todo esto, debemos nosotros también responsabilizarnos y tomar una responsabilidad, una actitud a esto. Compañeros, le doy la bienvenida a Jesús Lemus, autor de 6 libros, ¿verdad? Pero ahorita tenemos por lo pronto de México a cielo abierto. Le doy la bienvenida y un fuerte aplauso, compañeros, se lo merece. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Ya, sale. Sí, se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, agradecerles la invitación, agradecerle, por supuesto, a Grijalvo, a Penguin Random House, a través de Sandra Montoya, la posibilidad de este encuentro con ustedes, y que ustedes me hayan invitado para poder platicar un poquito acerca de lo que es el libro de El Último Infierno, perdón, no, México a cielo abierto. Bueno, ahorita les platico también de ese. Platicarles sí de lo que es este libro de México a cielo abierto, pero sobre todo platicar y hacer un acercamiento con ustedes y confrontar un poquito las ideas en relación a cómo ustedes como ciudadanos están pudiendo romper el cerco informativo del que ya hablaba Toño, de esta forma valiente en que ustedes mismos se han organizado como sociedad, que es un ejemplo, creo, para muchas organizaciones a nivel nacional,
de cómo no los pueden contener como pueblo. Nadie nos va a contener como pueblo cuando somos víctimas precisamente de este robo, de este saqueo, de este atraco constante y permanente que ha hecho el sistema de todos los ciudadanos de en los últimos, vamos a hablar, últimos 12 años nada más. Qué bueno que se dé esa posibilidad de platicar y que se dé la posibilidad también de que ustedes puedan leer el libro de México a cielo abierto, donde se trata de exponer una radiografía de lo que ya bien señalaba Toño, de cómo hemos nosotros como sociedad tenido la culpa de alguna forma porque hemos permitido que se normalice la corrupción, que se normalice el mal gobierno, que se normalice la colusión del Estado con poderes fácticos de la Iglesia, de la iniciativa privada, del Ejército, del crimen organizado, de los cárteles de las drogas. Hemos como sociedad permitido que esto avance, no hemos sido capaces de contenerlo, porque lo hemos permitido y lo hemos dejado que siga creciendo. Y creo que estamos a tiempo todavía de frenar este proceso de descomposición social. México vive actualmente un proceso de descomposición social intenso. No lo vemos porque, ya lo decían aquí ahorita, hay un cerco informativo. El gobierno está planteando muy bien su estrategia para que haya cosas que no se sepan. El gobierno, de repente, los medios de comunicación han cerrado la posibilidad a que sigamos informando de la presencia de los grupos de autodefensa. Como ciudadanos en Michoacán, en Jalisco, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, San Luis Potosí, se han organizado, Tamaulipas, se han organizado para defenderse, para cumplir con la función que el Estado no ha podido cumplir, para defenderse a veces contra el mismo Estado que se colude en las entidades con los cárteles de las drogas. Este cerco informativo donde el gobierno federal ha soltado miles de millones de pesos para pagarle a los medios de comunicación más importantes del país, televisoras, impresos, internet, radio. Este cerco informativo, ustedes hoy lo rompen, y lo rompen de una manera en la que también algunos periodistas tratamos de contribuir. Tratamos a través de un nuevo sistema. Los periodistas cada vez nos estamos alejando más de los medios convencionales también. Así como ustedes se han dejado de ver Televisa, y han dejado de ver TV Azteca, y han dejado de leer muchos periódicos coludidos con el sistema, así también nosotros nos hemos ido alejando de esos espacios informativos. Ahora los periodistas pretendemos escribir la historia de lo que está pasando en este México a través de una nueva dinámica que la llamamos periodismo en libros. Periodistas como Anabel Hernández, como Pepe Reveles, como Ana Lilia Guillén, como Edgar Morín, se me van algo otros, Diego Enrique Osorno, Genaro Villamil, periodistas que están enfocados y trabajando temas de investigación que no se pueden publicar en ningún medio y no se pueden publicar por los espacios que son muy cortos y por la censura que dictan las propias líneas editoriales de estos periódicos en comparsa con los gobiernos. Por eso hemos optado por la publicación de libros y qué bueno que se dé la posibilidad de que haya empresas como Penguin Random House que están dando la posibilidad de que escritores nos acerquemos, periodistas nos convertamos en escritores. Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser escritor. Entonces muchos periodistas nos hemos acercado a los terrenos de la escritura para tratar de explicar en textos de largo aliento trabajos informativos más a fondo, que no tengan censura, que no tengan límite de espacios y que no tenga más límite en la publicación que lo que la propia conciencia del periodista va dictando. Por eso nacen libros como este, como México a cielo abierto, donde este libro, por supuesto, el contenido de este libro, por supuesto, en ningún medio se publicaría ni se publicará jamás, porque no hay ningún medio que no esté coludido con el sistema del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales. Y estos coludidos con el crimen organizado, por lo tanto, no se puede ver. Y entonces nacen textos como este, donde se hace una radiografía a profundidad de lo que pasa solo en un sector, en la minería. Ahora sí, ya voy aterrizando para platicarles poquito. Cómo en la minería es el reflejo de la
corrupción, de la putrefacción del sistema político mexicano. El gobierno federal nos ha querido hacer creer que todos los problemas que suceden en México son productos del narcotráfico y siempre culpa a los cárteles de las drogas de ello. Nos ha hecho creer a través de los medios de comunicación que todo es culpa del Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero, de los Beltrán Leiva, de los Arellano Félix, de los Zetas, de los Golfos, una serie de cosas que a veces distan mucho de la realidad. El verdadero problema en México es la corrupción, de cómo las grandes empresas, las grandes transnacionales se han coludido con el gobierno y con el crimen organizado para saquear, para privilegiar el capital por encima de la vida humana. Y eso lo tenemos bien considerado, bien observado y bien documentado en este libro, donde encontramos que de más de 25,000 concesiones mineras que existen en México, estas 25,000 concesiones mineras, donde al menos el 60% son proyectos productivos ya en proceso, ya extrayendo el mineral, de ese 60%, que equivale a casi 11,000 concesiones, 11,000 minas, todas tienen problemas de corrupción y todas tienen una relación directa de las empresas mineras con el grupo del narcotráfico. Parece fantasía, pero en México hay 1,016 conflictos mineros donde se denota y se encontró la presencia del crimen organizado, de grupos del cártel del Sinaloa, de los Caballeros Templarios, de la familia michoacana, del cártel Jalisco Nueva Generación, de los Zetas, del Golfo, sirviendo a las empresas mineras. Y estos cárteles sirven a las empresas mineras como una forma de policía particular. De esos 1,016 conflictos mineros que hay en el país, por lo menos el 60% son del cártel de Sinaloa. Por eso es la importancia del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo, se hizo millonario no por el trasiego de drogas, como dice el gobierno mexicano, como dicen las estadísticas oficiales de la PGR, que el cártel del Chapo Guzmán juntó cerca de 13,000 millones de dólares en los últimos 5 años en México. Pero no fue producto de las drogas, no fue sembrar marihuana, empaquetarla y llevarla a Estados Unidos como lo quiere hacer ver incluso la misma DEA. No, esos 13,000 millones de dólares, la gran parte de esos 13,000 millones de dólares vinieron para el cártel del Chapo Guzmán como pago de las empresas mineras por sus servicios de seguridad que les prestan a estas. ¿Y cómo prestan las empresas mineras sus servicios de seguridad? Perdón, los cárteles sus servicios de seguridad a las mineras. Se convierten en sus policías particulares. Hay convenios, hay acuerdos, como en Michoacán, por ejemplo, donde la empresa Ternium contrató al cártel de los Caballeros Templarios. La empresa Ternium es una minera de capital italiano y de capital argentino que explota una de las minas más importantes de hierro en el país, que se encuentra en Aquila, Michoacán. Ahí en esa región, donde explota una superficie de casi 50,000 hectáreas de suelo, en esa región, para evitar que los pobladores le pidieran a la minera cobros de regalía, cobros por contaminación del medio ambiente o cobros por afectación a la salud, a la minera le salió más barato, en comparsa con el gobierno federal y con el gobierno del estado de Michoacán, le salió más barato hacer un convenio económico con el cártel de los Caballeros Templarios. Y decidió ahí pagarle a los Caballeros Templarios la suma de $7,000 mensuales para que cuidaran la periferia de la mina en primera instancia. Cuando arreciaron las protestas de los pobladores para exigir el pago de regalías a la mina, les aumentó a $14,000 la cuota al cártel de los Caballeros Templarios, dirigido en aquel tiempo por Nazario Moreno González y por Servando Gómez Martínez Latuta. Servando Gómez Martínez Latuta, por cierto, jefe del cártel de los Caballeros Templarios, muy amigo, muy cercano a Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa. Más para que se den una idea, ¿sí? Esas son las relaciones. El verdadero terror en Michoacán no lo implantó la familia michoacana, lo implantó otro cártel, la familia Calderón.
Ese fue el verdadero terror en Michoacán. Ellos fueron los que se expandieron, los que se crecieron, los que fueron y se apropiaron del trasiego de drogas y sobre todo de la producción minera de Michoacán. Bueno, les contaba, cuando arreciaron las protestas en la minera Ternium, para que los ciudadanos, donde los ciudadanos exigían el pago de regalías, cuando aumentó esto, la minera aumentó el pago de regalías, el pago de servicios a los caballeros templarios. Y entonces, en compensación de ese pago, los caballeros templarios comenzaron a arreciar contra los ciudadanos, comenzaron a perseguirlos, a desplazarlos, comenzó a haber asesinatos y ejecución de ambientalistas, de defensores de la tierra. Cuando pasa esto, cuando pasan los primeros asesinatos de los defensores de la tierra, la gente se comienza a manifestar de manera intensa contra la minera Ternium, a quien comenzaron a acusar de los asesinatos. Hubo 5 asesinatos de ambientalistas. Tras esa confrontación, la minera rompe con el cártel de los caballeros templarios, porque el cártel ya no le estaba cobrando nada más $14,000 al mes por el cobro de la seguridad. Le aumentó de $14,000 a $30,000, lo que ya era demasiado también para la minera. La minera decidió deshacerse de su relación con el cártel de los caballeros templarios y opta por otra vía. Comienza a armar a los ciudadanos y comienza a crear los grupos de autodefensa para que peleen contra el cártel de los caballeros templarios, que eran sus socios. Los arma, los financia, les dota de vehículos, les dota de radiocomunicaciones, y es cuando surgen los primeros grupos de autodefensa. Mireles, el famoso líder de las autodefensas, es el que comenzó a abanderar ese tipo de movimientos, pagado, financiado por empresas mineras para combatir a los narcotraficantes. Eso que pasó allí en Michoacán, en la minera Ternium, donde se financia a las autodefensas para que combatan al crimen organizado, lo hace la minera con un interés personal de deshacerse de esa relación particular que tenía con el crimen organizado. Y eso pasó en otras mineras, como en Chihuahua, donde también se armaron grupos de autodefensa, o como en Sinaloa, en Veracruz, donde luego de haber pasado ese fenómeno, donde el crimen organizado fue aliado de las mineras, comenzó luego a ser perseguido por las propias mineras a través de la vía ciudadana. Para que se den una idea de qué tan grande es el problema de la minería y la corrupción en México, hay que considerar que de las casi 25,000 concesiones que estaban documentadas hasta diciembre del año pasado, las que vienen aquí explicadas en el libro, de esas 25,000 concesiones, el 80% eran de empresas canadienses, el 12% de empresas norteamericanas, el resto era de empresas chinas, de empresas italianas, argentinas, suizas, alemanas, españolas, japonesas y coreanas. Todas estas empresas son las dueñas reales del territorio mexicano. La Secretaría de Economía nos presume que México es uno de los principales países productores mineros del mundo. Y pone como por ejemplo que esa preponderancia minera que tiene México a nivel nacional se finca en el caso de la producción de plata. Y dice que México es el primer productor de plata del mundo, extrayendo no sé cuántas miles de toneladas al año. Pero en realidad México no produce un solo gramo de plata. No, la dueña de esa plata que se produce en México es la First Majestic Company de Canadá. Esa sí es la primera productora de plata en el mundo, porque ella es la que tiene bajo su concesión la producción de las empresas, de las minas de plata en México. Igual sucede con el oro. México no es el quinto productor de oro, es la Goldcorp de Canadá, que está sentada en México explotando bancos mineros, por supuesto, en nuestro país. Igual sucede con el cobre, con el plomo, con el hierro, con el estaño, con el cadmio, otros minerales y otros metales industriales, metales preciosos. Todos estos no son producidos en un solo gramo por México.
toda la producción minera en México que tanto presume la Secretaría de Economía, de que México es un actor internacional en la industria minera, en realidad pertenece a las empresas transnacionales. México tiene concesionado a la fecha cerca de 55 millones de hectáreas de suelo a las empresas mineras. Son 55 millones que no se pueden tocar, 55 millones que son propiedad de estas empresas transnacionales. Para que nos demos una idea, ¿cuánto es 55 millones de hectáreas? Es el equivalente a los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit y Durango. Esa proporción, casi una cuarta parte del suelo mexicano, no nos corresponde, no nos pertenece. Esa es de las empresas transnacionales, de las empresas mineras. Eso es producto de la reforma energética que hizo el presidente de ustedes, Enrique Peña Nieto. Es el presidente de ustedes. Esa es, de ese tamaño es el saqueo que estamos viviendo. Y nada más hablamos del aspecto minero, no estamos hablando del aspecto de la generación de energía a través de la fuerza eólica o de la fuerza solar. No estamos hablando de la generación de hidrocarburos, de la extracción de hidrocarburos. No estamos hablando de la extracción de gas shale, que es otro problema. Solamente por minería tenemos concesionado casi una cuarta parte del suelo mexicano. Si a esto le sumamos las concesiones de suelo que ha hecho el gobierno a empresas particulares por la transmisión de los gasoductos, por donde corre el gasoducto, donde van a estar los 1.500 pozos petroleros que se esperan comenzar a explotar a partir del 2019, o donde van a estar las 355 plantas hidroeléctricas que van a generar energía para abastecer a la industria minera y para abastecer a la industria petrolera. Si consideramos todo eso y si consideramos los parques eólicos todavía que se van a incrementar, más allá como el que está, por ejemplo, en Juchitán o en Baja California, no recuerdo el nombre del de Mexicali, entre Mexicali y Tijuana, el de San Felipe. Si consideramos esas concesiones de tierra que están siendo ya expropiadas en beneficio de la industria particular y arrebatadas porque son de alguien, en México pues, todo el suelo es de alguien. Si consideramos casi la mitad del suelo mexicano, ya no es de nosotros. Pertenece a grandes corporativos internacionales, insisto, principalmente canadienses, principalmente norteamericanos. Por eso ellos, los gringos y los canadienses, están tan interesados en el TLC. Por eso los canadienses, viene el primer ministro de Canadá y se reúne con el presidente de ustedes y comienzan, ¿sí? Y comienzan a negociar la posibilidad de que si Trump se quiere salir del tratado, ellos se quedan, pero realmente, ¿qué nos interesa de comercio con Canadá? ¿Qué le compramos a Canadá? No le compramos nada, ellos tampoco nos compran nada, no nos compran aguacate siquiera. Entonces, ¿cuál es el interés de Canadá realmente en ese tratado económico? Es la posesión de la tierra y la explotación del subsuelo. Lo más lamentable de toda esta historia es que en esta explotación del subsuelo, en esta apropiación del suelo mexicano, es que, como les decía, ese suelo pertenece a alguien, el suelo es propiedad de alguien. Esta parte que estamos pisando es de alguien, colectiva si quieren, pero es de alguien, es una propiedad comunal que pertenece a esta colonia. No hay un solo centímetro de suelo en México que no tenga un propietario. Y entonces las empresas mineras, ¿a quién le están quitando ese suelo que están pisando y que se otorga por expropiación en la vía de la concesión? Se están quitando a los pueblos naturales de México, a los pueblos indígenas, los que son los dueños originarios de ese subsuelo y de esa riqueza. Y estos pueblos, como el Huijarica, como el Yaqui, como el Purépecha, el Otomí, los de Chiapas, se me va ahorita el nombre, los de Chiapas, los de Oaxaca, los centales, tzotziles, ¿sí? Esos pueblos son los que están siendo verdaderamente arrebatados de su riqueza.
Y encontramos en consecuencia pueblos que, como los purépechas, asentados en un banco increíble de hierro, de acero, la base para el acero, que deberían de vivir, como lo dijo alguien una vez en Zacatecas, deberían de vivir como los jeques de Dubái, con toda la riqueza del mundo, porque son dueños de un inmenso territorio rico y viven en la peor de las pobrezas. Es gente que no tiene que comer, es gente que no tiene servicio de agua potable ni de energía eléctrica, porque el gobierno no ha visto para allá. El gobierno solo voltea a ver a los jodidos, a los pobres, en tiempo de elecciones. Y es cuando salen a buscar y a pedirle el voto para alguien, para que siga igual de jodido y vuelvan a buscarlo en las próximas elecciones. Eso es lo que realmente pasa en México. Y encontramos que en esa posesión, en esa necesidad de contención de la riqueza que se halla en la tierra, las empresas mineras hacen uso de una estrategia que se llama el desplazamiento forzado interno. Y es cuando la gente, pueblos enteros, comienzan a ser expulsados de sus regiones por la vía de la fuerza, utilizando otra vez al crimen organizado como un instrumento coercitivo para expulsarlos. Y encontramos casos que empresas canadienses como la Goldcorp, asociada con empresas mexicanas como la Minera México, no, está con la de Slim, Minera Peñoles, con Peñoles del hombre más rico de Carlos Slim, que por cierto él va a cuidar las elecciones a través de su empresa, así es de que ya saben. Entonces esas empresas comienzan a utilizar el crimen organizado, como lo queda documentado en este libro, y utilizan, por ejemplo, en Zacatecas, en Mazapil y en Salaverna, donde comienzan a desplazar a los opositores de la mina a través de la violencia. Y entran los grupos de los Zetas, los grupos del cártel de los Zetas, y comienzan a desplazar a toda la población y la sacan del territorio, la alejan, la matan. A la fecha, esta persecución de la que es objeto el pueblo natural de México, los pueblos originarios de México, a la fecha tiene 123 personas encarceladas, acusadas de diversos delitos, pero es porque se hicieron de la defensa de la tierra. A la fecha hay 168 personas, activistas, defensores de derechos humanos, de derechos ambientales, que defendieron la tierra frente a las mineras, que hoy se encuentran desaparecidos. Y hay 382 activistas presos que del 2016, nada más en lo que fue el gobierno del presidente de Felipe Calderón al de Peña Nieto, han sido ejecutados porque defendieron la tierra. El más reciente asesinato ocurrió apenas la semana pasada, aquí cerquita, en el municipio de Chignautla, donde un defensor que se opuso a un proyecto de extracción minera de la empresa Autlán, ¿cómo se llama Autlán? La minera Autlán, se opuso a la extracción de más manganeso en la zona y a la contaminación de los mantos freáticos, y se opuso a un proyecto hidroeléctrico que desvía el río Apulco para producirlo a la generación de energía. Él fue asesinado apenas la semana pasada. 383 asesinatos van. Él es Manuel Gaspar Rodríguez y acaba de ser asesinado a causa de la defensa de la tierra. O tenemos casos como en Mexicali, donde un activista del grupo Mexicali Resiste está preso por oponerse a ceder el agua, 20 millones de metros cúbicos que le corresponderían a la población de Mexicali, que hay poca agua de por sí, y se lo quieren entregar a una cervecera, a la Constellation Brands. Y entonces Mexicali Resiste se opuso a esa letalidad, a ese robo del agua, y el Estado actuó en consecuencia y terminó acusando a León Fierro, que es un activista, el vocero del grupo Mexicali Resiste, fue acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra 4 policías. O sea, él solo intentó matar 4 policías. Y a la fecha ahorita está preso y le cambiaron el delito por lesiones calificadas, y está a la fecha jugándose en la cárcel, está preso ahorita en ese momento, y está jugándose
una sentencia de entre 3 a 6 años y medio de prisión, nomás por cometer el delito de defender el agua, porque el agua se la están arrebatando en Mexicali. Y en Baja California es el gran negocio del agua. El gobernador Francisco Vega está haciendo, a través de esta ley que nos deja y que nos hereda Enrique Peña Nieto, que nos la hereda la ley de asociaciones público-privadas, donde ahora se permite que organismos particulares, empresas particulares, tengan la concesión del agua por 30, 40, 50 años, y esa agua, ellas, las empresas particulares, nos la vendan a nosotros como usuarios. Y entonces ni siquiera vamos a ser ya dueños del agua. El agua, al rato nos van a quitar el aire. Y así como va, ya nos están quitando el suelo, ya nos quieren quitar el agua, nos falta el aire. Estamos, como decía ahorita nuestro amigo Toño, estamos atentando contra lo más sagrado que tenemos, contra la tierra. Y digo estamos, aunque nosotros no somos partícipes, por supuesto, de ese saqueo, somos de alguna forma por la omisión de la que a veces somos, porque somos omisos, porque pensamos que lo que pasa en Chiapas con el pueblo tzotzil no me pertenece a mí. Claro que me pertenece, claro que me corresponde, porque la lucha que están enfrentando los indígenas de Chiapas para defender su territorio contra proyectos extractivos mineros, por ejemplo del grupo Salinas, a través del grupo Dragón, que quiere hacerse de unos territorios en esa zona zapatista, donde hay grandes yacimientos de uranio, eso nos pertenece también. Entonces no puede ser una lucha ajena como pueblo. Yo no puedo pasar por alto lo que está pasando en la región de Nayarit con el pueblo Huijarica, también, que está siendo despojado, expulsado literalmente de sus territorios para entregar unas concesiones de tierra a la producción minera, otras concesiones de tierra a proyectos turísticos. O lo que pasa en Chihuahua, en Guadalupe y Calvo, donde las empresas transnacionales, también mineras, ¿sí?, están expulsando a la población. En el 2017 mataron ahí a Isidro Valdenegro López, un activista rarámuri que defendía la tierra y se opuso a que la minera, la Pantera Cooper, se estableciera ahí. Y entonces esta minera le salió más barato ejecutar a Valdenegro. Le sale más barato, lo ejecuta y obliga al desplazamiento de los demás. Pues es natural, el miedo nos mueve a todos. Si matan a alguien cercano a mí de mi lucha, pues por supuesto que yo también voy a salir corriendo. Entonces es una forma muy natural, y esa es una estrategia de reacción del propio gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano ha actuado en 2 vías. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha actuado en 2 vías en esta permisión del robo, del saqueo que estamos viviendo los mexicanos. Por un lado, ha permitido que las empresas mineras se asocien, se coludan con el narcotráfico, con el crimen organizado, y expulsen a los pueblos naturales de sus regiones. Y por la otra vía, con otra banda del crimen organizado que se llaman diputados y senadores, se han organizado para crear leyes a modo, como es la ley por ejemplo, la ley de la biodiversidad, que por cierto se queda en stand-by. Una ley que ahora permite, que fue propuesta, fíjense bien, por la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ninfa Salinas, que es hija de Ricardo Salinas, que es el dueño del grupo minero Dragón, y que ahora permite eventualmente que las áreas de reserva natural, que se supone son zonas de amortiguamiento y son áreas de nichos ecológicos, de reserva de plantas, de aguas, de animales, de flora, de Ricardo Salinas Pliego. Sí, Ninfa Salinas es hija de Ricardo Salinas Pliego. Sí, entonces ahora esa ley permitiría eventualmente proyectos extractivos dentro de las áreas de reserva ecológica. México tiene tiene 257 áreas de reserva ecológica donde actualmente está prohibido meter mano. Está prohibido siquiera tomar y cortar un árbol, porque es una reserva ecológica. Son plantas mesófilas, son plantas naturales de esa región y se protegen por lo tanto. Tienen animales, especies endémicas también, que se reproducen solamente en esa zona. Pero esas 257 reservas ecológicas que tiene el país,
ahora podrían quedar ante a la posibilidad de que en ellas se hagan proyectos de extracción de petróleo, de gas o de minerales, porque ahora lo permitiría eso la ley que está promoviendo la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ninfa Salinas. Eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Ese es el plan continuador que inició con Salinas de Gortari, luego siguió con Ernesto Zedillo, después con Vicente Fox, que no ha cambiado nada. Puede cambiar el PAN y el PRI, pero la estrategia sigue siendo la misma. La estrategia de obtención de los recursos, de la explotación de todo el suelo mexicano, sigue siendo la misma. Luego sigue con Felipe Calderón, bueno, pues ya se lo sabe, ¿no? También ustedes votaron por él, ¿sí? Y luego sigue con Enrique Peña Nieto, y ahí está ahorita en suspenso, la moneda está en el aire de quién va a ser el que va a seguir, o si no va a seguir el proyecto económico de nación que se tiene programado desde los 90 con Carlos Salinas de Gortari. Hasta aquí no me quiero así como ir muy tendido. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran que debatamos o le seguimos. Sí, los que gusten participar pueden formarse aquí a mi brazo derecho para que hagan las preguntas, sus participaciones. Pueden formarse aquí a mi brazo derecho. Y ahí está el libro está a 329 pesos, ¿así es correcto? 329 el libro de A Cielo Abierto. Y hay otros libros más baratos que del mismo autor, que es unos libros que escribió que fueron productos porque fuiste e injustamente fue tomado preso durante la época de su presidente Felipe Calderón, que dicen ni de chiste, ¿no? O sea, bueno, pero lo fue tomado preso de una manera injusta y ahí en la cárcel, pues imagínense, lo sometieron injustamente y estuvo ahí junto al mochaorejas y lo metieron, imagínense hasta ellos, fíjense nomás de qué tamaño, hasta los mismos presos de ese tamaño decían, pero ¿cómo? Si un periodista está preso, ¿en qué estamos? ¿En qué país estamos? Ni los presos de ese tamaño como el mochaorejas estaban impresionados que estuviera un periodista como Lemus ahí, sí, como Jesús Lemus. Imagínense de qué tamaño estamos hablando, que hasta a ellos les impactó, ¿sí? Imagínense nosotros en qué estamos viviendo. Por eso es importante empezar a tomar conciencia de esto y no permitir más este tipo de cosas. Empezar a concientizar a demás gente para que el cambio sea profundo. Vamos a continuar pues con las participaciones de ustedes. Les pedimos que no se extiendan mucho, que sean no más de 3 minutos, que sea sobre el tema principalmente para que podamos ir comprendiendo más este asunto, ¿sí? Para ir profundizando más y tomando más conciencia. Gracias. Yo solo quiero hacerle una pregunta, buenas tardes, sobre el Grupo México y que usted pueda explicarnos por qué está tan en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Yo ya lo sé, pero quiero oírlo de su voz. Es que luego se me olvida. Sí, bueno. Sí, por eso, pues si quieres las preguntas y ya se me olvida. De una vez. Sí, de lo que se trata, así rápidamente, el Grupo México es uno de los 4 grupos económicos mineros que hay en México, nada más son 4. Ese Grupo México es el Grupo Peñoles, Grupo Dragón y el Grupo Goldcorp es de Canadá, pero es... Ay, se me olvida. Grupo México, Bayeres. Ese Grupo México, bueno, son 4, te voy a acordar del otro. La situación que Grupo México tiene con Napoleón Gómez Urrutia, hoy candidato a senador por un partido político, porque no quiero hablar de
de política para que todos sigamos siendo felices hoy. La relación que tiene Grupo México con este señor, con Gómez Urrutia, recordemos que es el líder del sindicato minero. Al principio, hasta antes de la venta de Cananea, de la mina de Cananea Buenavista del Cobre, hasta antes de eso, el grupo minero de Gómez Urrutia, que al principio era manejado por Napoleón Gómez Sada, el papá de Napoleón Gómez Urrutia, era como palero del Grupo México. Todo le tapaba al Grupo México, todo existía una completa relación porque el Grupo México vendía los emplazamientos a huelga. Cuando los mineros decían vámonos a huelga, el sindicato de Gómez Urrutia entregaba las huelgas, las negociaba a costa de los trabajadores. Y el gobierno y el sindicato minero nunca exigió al Grupo México una revisión a los contratos, nunca exigió mejores condiciones laborales, nunca exigió los incrementos salariales que reclamaban las asambleas de los mineros, y por eso era comparsa Napoleón Gómez Urrutia del Grupo México. Esa armonía, esa relación se rompió hacia el 2000, bueno, cuando se vende la mina que era del Estado mexicano, Buenavista del Cobre, se la venden a la empresa Grupo México. Cuando se la venden, se establece el acuerdo de los 55 millones de pesos para indemnizar a los mineros que fueran desaparecidos. Esos 55 millones de pesos, Napoleón Gómez Urrutia se los chingó literalmente, se los robó, se los deja, no se los entrega a los mineros, y de ahí comienza la fricción entre el Grupo México y Gómez Urrutia. Primero porque Gómez Urrutia le dieron los 55 millones en un fideicomiso que sería entregado a los mineros, pero bajo el entendido de que él se quedaría con ellos. Hasta ahí todo iba bien. Realmente el conflicto de ellos comienza a darse a partir de la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos, donde Napoleón Gómez Urrutia, presionado un poco por las familias, comienza a decir que hubo malas condiciones laborales dentro de la mina, y es cuando el Grupo México arrecia, y es cuando le inician la averiguación previa a Napoleón Gómez Urrutia, y Napoleón Gómez Urrutia tiene que irse del país hacia Canadá a protegerse con las empresas mineras que tanto apoyó aquí y que de tantas ellas fue comparsa, porque tampoco exigió revisión a los contratos. Ese es el verdadero conflicto entre el Grupo México y Napoleón Gómez Urrutia. De ahí surge la relación. ¿Sí? A ver, cuéntenos lo que usted sabe. Sí, gracias. Bueno, en parte es un perseguido político porque yo estuve en la presentación de la licenciada Aubrecht cuando dijo que sí, efectivamente, estaban en muy malas condiciones las minas. Sí. Y esos 55 millones de dólares, no de pesos, de dólares, se los repartieron más bien los presidentes en turno con este señor, ¿verdad? No con Gómez Urrutia. Gómez Urrutia tuvo que salir de México precisamente por eso, porque si no, pues lo iban a encarcelar. Ellos estaban en el gobierno, ¿verdad? Tan es así que él, el tribunal, hasta ahora que va a llegar a ser candidato, están sacando otra vez la orden de aprehensión y el juicio y todo, etcétera, ¿no? Pero él está libre de todo eso, ya la Suprema Corte de Justicia ya lo exoneró. Entonces, bueno, eso es lo que yo sé. Claro, usted sabe más, pero no. Pero yo me acuerdo muy bien que la licenciada Aubrecht dijo que no querían sacar los cadáveres porque se iban a ver en qué condiciones trabajaban los mineros. Sí, o sea, en esta situación de la minería va a ser muy polémico hablar y defender a alguien, ¿no? O sea, hablar o acusar o defenderlo. El caso es que Napoleón Gómez Urrutia sí tiene claroscuros, pues, sí tiene claroscuros, o sea, como líder minero ha tenido errores, ha tenido aciertos, porque después, déjeme decirle, después de la confrontación que se da
con el Grupo México, Napoleón Gómez Urrutia hace una labor muy noble. Hace una labor muy noble al denunciar malas condiciones, afectación ambiental a la salud por parte de muchas empresas mineras. Y comienza a denunciar la afectación de la salud que hay en Buenavista del Cobre o de otras mineras que están en Guerrero. Aquí está documentada cuáles son las empresas mineras que él defendió la salud de la población, pero es hasta que se confronta con el Grupo México. Al principio era comparsa, después comienza a chocar con el Grupo México porque él comienza a denunciar malas condiciones de salud, efectivamente. Ok, sí, que tenía 11 laudos y los 11 los ha ganado Agapito. Pero ya he explicado el tema. Una pregunta, parece que a usted lo vi o leí o que estuvo usted muy peligroso en cárcel de alta seguridad y que ahí conoció usted o platicó, tuvo oportunidad con el señor Caro Quintero. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, algunos elementos habrá para que ponga usted en contexto si ya también venía esto desde antes, porque pues recuerdo una frase última de una entrevista a Caro Quintero y hablaron de la amnistía. Y dice, bueno, pues ¿por qué no lo intentan? Sí, como diciendo, bueno, pues hagan algo, ¿no? Inténtenlo. Pero pues él no se va a entregar y sus razones tendrá. La otra era la pregunta concreta en relación con las regiones estas de desarrollo económico especiales. Aquí en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, por Michoacán, en relación a esto, que es una desposesión a toda la paisanada y obviamente a nosotros, porque tarde o temprano, aunque estemos en esta bonita ciudad, nos pega a todos. ¿Sí? Bueno, esas eran las dos preguntas. Gracias. Sí. Bueno, para poner un poco en contexto y para que sepan con quién está hablando, sí fui reo, estuve preso en la cárcel de Puente Grande, estuve ahí encarcelado por 3 años y 5 días y estuve encarcelado porque se me acusó de 2 delitos graves, delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y esa relación, lo que dice el papel con el que me procesaron es que yo era el jefe de La Tuta, de Servando Gómez Martínez La Tuta. Esto viene porque yo soy, ya notaron que yo soy de Michoacán y en Michoacán yo tenía un periódico diario que publicaba, información un poco crítica. Cuando llega Felipe Calderón a la presidencia, comienzo yo a promover ahí el libre ejercicio periodístico y cuestiono y critico la administración de Felipe Calderón y de cómo se estaba viendo desde mi pueblo el presidente michoacano, malamente michoacano, porque así no son los michoacanos, ese presidente michoacano, cómo estaba distribuyendo el poder, cómo lo estaba cediendo, cómo estaba entregando algunas cuotas de poder a las gentes más cercanas, a sus amigos, cómo estaba entregando la Procuraduría de Justicia, cómo estaba entregando las zonas militares, cómo estaba entregando las administraciones de Hacienda en la localidad, y comienzo a publicar y a cuestionar un poco la actuación de Felipe Calderón, pero sobre todo lo comienzo a criticar fuertemente de cuando Felipe Calderón inicia en diciembre del 2006 su llamada guerra contra el narco. Cuando Felipe Calderón comienza a desplazar 10,000 soldados y policías federales hacia Michoacán, y en ese momento yo hago una publicación donde digo que si Felipe Calderón quiere saber dónde están los narcotraficantes y dónde está Servando Gómez Martínez La Tuta, jefe de los Caballeros Templarios, bien fácil que le pregunte a su hermana, porque su hermana tiene contacto telefónico con La Tuta. Eso lo publico yo y eso me costó 3 años de cárcel, porque a mí me secuestran, me llevan y aparezco procesado de ser el jefe del cártel de La Tuta.
y eso me llevan a la cárcel de Puente Grande, a la cárcel federal de Puente Grande, donde allí permanezco en el área de los de máxima peligrosidad. Al lado seguramente se van a acordar de Rafael Caro Quintero, del Mocha Orejas, de Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva, del asesino de Colosio, pura fichita. Y ahí estaba yo. Entonces, yo eso lo digo ahora en tono de broma, que eso fue para mí una especie de beca que me entregó Felipe Calderón para ir a conocer el mundo de la criminalidad, porque desde adentro, teniendo qué tan peligroso era yo, que me asignaron a un lado de la celda de Rafael Caro Quintero. Y en esa celda, pues ahora sí puedo decir con mucha jactancia que yo viví con Rafael Caro Quintero muchos años, ¿sí? Entonces vivíamos prácticamente juntos, estábamos en el mismo pabellón, en el mismo pasillo y en una celda una de la otra. Cuando pasa esto, esta historia de cómo me fue en la cárcel con el crimen organizado y cómo me relaciono, esto fue producto o resultaron de estos dos libros, Los Malditos y El Último Infierno, que están publicados y por ahí están a la venta para si lo quieren comprar. A eso vine, a vender libros, ¿sí? Entonces, para si lo quieren comprar, ahí está. Y esos libros del Último Infierno, Los Malditos, cuento la historia de la prisión, cómo se vive la prisión desde adentro, una cárcel federal, sobre todo desde un punto de vista de alguien que no cometió ningún delito. Y tan no cometí ningún delito que finalmente alcancé la libertad tras 3 años de prisión, luego de que mataron a mis abogados, luego de que me dictaron sentencia condenatoria en primera instancia por 20 años y luego de que padecí muchas penurias dentro de la prisión. Ahí está la historia contemplada en estos dos libros. Por eso sí, efectivamente, yo fui un reo que estuve con Rafael Caro Quintero, yo conozco bien a Rafael Caro Quintero, yo sé cómo piensa el señor. Es un cabrón, pero es una buena persona, ¿sí? Es un cabrón, pero es una muy buena persona Rafael Caro Quintero, y eso lo puedo decir sin temor de duda de nada. Cuando estuvimos en prisión, no fuimos los grandes amigos, Rafael Caro Quintero y yo, pero sí tuvimos acercamientos personales, platicamos mucho a profundidad y creo que me dispensó con algo de su bonomía. Por eso cuando escuchamos a Rafael Caro Quintero, yo cuando Rafael Caro Quintero sale de la prisión en el 2013 y yo estaba en pleno proceso de la promoción del libro Los Malditos, a mí me dio mucho gusto que saliera, porque primero no puedo negar que lo estimo y no puedo negar que él me estimó en su momento. Hoy finalmente pues, él se dedica a lo suyo, al narcotráfico, yo me dedico a lo mío, que es el periodismo, y tenemos rumbos distintos, no nos hemos encontrado, ojalá pudiéramos encontrarnos un día para entrevistarlo. Yo conozco a Rafael Caro Quintero y él siempre fue partícipe de la idea de que México, el gobierno mexicano, tuviera un acercamiento con el narcotráfico. De hecho, yo tengo la teoría de que la salida de Rafael Caro Quintero, que la propició finalmente el presidente Enrique Peña Nieto, él lo dejó salir. Rafael Caro Quintero no se fugó como el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán sí se les fue por un túnel y por la puerta y por muchos lados, ¿sí? Y si lo vuelven a agarrar, se les vuelve a ir, ¿sí? Pero Rafael Caro Quintero no se fugó, Rafael salió por la puerta, libre, dictado por un juez. Y él salió con la única intención de crear el proyecto que él está haciendo ahorita, hacer un solo cártel a nivel nacional. La intención de Rafael Caro Quintero fue sacarlo, bueno, la intención del gobierno federal fue sacar a Rafael Caro Quintero, capturar al Chapo Guzmán, que no se prestaba a la negociación, capturarlo, entregarle el cártel de Sinaloa a Caro Quintero reestructurar el cártel de Sinaloa, asociarse como lo comenzó a hacer en los primeros meses de su salida, asociarse con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el de los Beltrán Leiva, para luego seguir con los de los Arellano Félix, los de Michoacán y los del Golfo y los Zetas. Esa es la intención de Rafael Caro Quintero. Por eso no veo lejano el hecho de que ante una amnistía él sea el primero que esté aplaudiendo, porque prácticamente él sería el secretario de la Secretaría del Narco, si quieren ustedes, ¿sí? Él sería el titular de la Secretaría del Narco. Perdón. Bueno, ahí está la propuesta, igual el Bronco la agarra, ¿no? Todo termino, ya voy. Y entonces, por eso digo que yo creo que Rafael Caro Quintero sí es partícipe de una amnistía.
Y estoy seguro que él la encabezaría y estoy seguro que él la apoyaría, como en su momento la apoyó el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, y posteriormente intentó hacerlo el grande Sergio Enrique Villarreal, por instrucción de Felipe Calderón, como a mí me lo contó el propio Sergio Enrique Villarreal cuando estábamos presos en la cárcel, y eso está contenido en el libro del Último Infierno. Ahí está contada la historia, cómo él me cuenta, Sergio Enrique Villarreal, cómo lo mandó Felipe Calderón. Por eso la hipocresía de Calderón como que molesta. Por un lado, una guerra contra el narcotráfico que no era más que para legitimarse en el poder, y por otro lado intentaba negociar a través de los capos de las drogas el cártel. Un último punto de esta pregunta de las zonas económicas especiales que promueve Enrique Peña Nieto, sin duda alguna es precisamente para el despojo. Pero más allá del despojo, yo le veo que es para fortalecer el llamado Plan Puebla-Panamá, que es de la explotación energética desde Puebla hasta el sur, hacia abajo. ¿Por qué? Y está bien claro, Peña Nieto, o sea, no somos pendejos los mexicanos. Peña Nieto piensa que los puntos más pobres están ahí en esas 3 zonas económicas, creo que son 4 ya, con esas zonas económicas que están en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán. Pero realmente hay zonas económicas, hay áreas con una pobreza peor que esas regiones que están en Chihuahua, que están en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Tamaulipas. ¿Y por qué allá no quiere poner las zonas económicas especiales? Porque nada le van a beneficiar al Plan Puebla-Canadá, al Plan Puebla-Panamá. Entonces, esto de las zonas económicas es un despojo de la tierra, pero es básicamente poner las bases para que siga el proyecto Plan Puebla-Panamá de explotación energética en toda esa región. Adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pedirle su cooperación voluntaria porque nosotros no recibimos apoyo de nadie. Lo que hacemos, carteles a raíz de del apoyo que ustedes nos dan en el botecito, y pagamos renta y donde se guarda todo esto. Entonces, pues les pedimos ahí su apoyo. Va a pasar la compañera Yolanda para lo que gusten dar, lo que gusten cooperar. Sí, y también una vez anuncio el evento del próximo sábado, que se va a llamar El Proceso Electoral del 2018, Reto de la Democracia. Reflexiones con los politólogos Jaime Cárdenas Gracia, José Antonio Crespo y Jesús Ramírez. El próximo sábado 26 de mayo. También les quiero informar que gracias a la editorial Grijalvo, el libro va a tener un descuento. ¿Me dijiste 200 qué? 280 y hay otros más baratos. Estaba 329, bueno, pues va a ser un descuento para que lo puedan llevar el libro, para que se animen. Sí, bueno, continuamos con las respuestas. Un segundito más. Perdón, compañero, una molestia. Vamos a leer los comentarios que vienen del grupo de Facebook. Evelia Pérez Gasga. Qué espantosa realidad nos ha tocado vivir. Hay que levantarnos muy unidos los buenos mexicanos para acabar con esta pesadilla. Viva Mireles, valiente héroe, cada buen mexicano tiene que ser un Mireles. Y María del Carmen Arriaga, saludos desde Carpintería, California, y pregunta: ¿sería posible nacionalizar o expropiar las concesiones mineras en donde estas empresas, como nacionales y extranjeras, han hecho grandes ecocidios y aparte han expropiado tierras de muchos ciudadanos? Yo creo que esa situación de que la próxima administración, que ojalá sea nacionalista, ojalá sea de servicio a los mexicanos, que la próxima administración federal, una de las posibilidades de mejorar las condiciones es mediante la expropiación de las concesiones mineras. Si eso logra ser el próximo presidente de la República, estamos del otro lado. Yo creo que ese sería un brinco grande. Bueno, buenas tardes. Quiero preguntar si en tu libro haces mención a Azarco, a Alcan Aluminio. Yo he insistido en varios foros
sobre el impacto terrible de la obtención del aluminio, su consumo de agua terrible y el daño ecológico que produce, ¿sí? Sería un comentario. También la vocación minera, al menos hasta donde yo manejaba hace tiempo, implicaba Taxco, por ejemplo, Taxco Guerrero o Zacatecas mismo, no sé también si hayan perdido vigencia estas. Y un último aspecto, estoy abusando, es sobre la extracción del uranio. Hubo un momento en que se sacaba ilegalmente por medio de el Barro Negro de Oaxaca. No sé si se mantenga las dos cosas. Una, que sea el mayor productor de uranio Oaxaca, cómo se extrae, qué condiciones tienen en el peligro los trabajadores y la industria misma del uranio. Gracias. Sí, la primera. En el libro se contemplan todas las regiones mineras. Sí habla, por supuesto, de la situación que pasa en Taxco. Sí habla de cómo se da la explotación desde Taxco hasta la zona de la montaña y cómo esa explotación minera, ese desplazamiento de los pueblos ha ocasionado movimientos de resistencia convertidos en autodefensas, financiados algunas veces por mineras, financiados algunas veces por las propias armerías. Incluso hay puntos donde las autodefensas están siendo financiadas por la Iglesia Católica. Hay puntos, acuérdense nada más que el Vaticano es gran accionista de la Prieto Beretta, y entonces, en función de eso, Pietro Beretta. Y esta armería, la Pietro Beretta, es una de las que están suministrando mayor cantidad de armas en las regiones. Por eso encontramos, yo no puedo disociar de ninguna forma el hecho de que el Papa Francisco haya otorgado el cardenalato al obispo de Michoacán, Alberto Suárez Cinda, en pleno conflicto de las autodefensas en Michoacán. Lo que pasa que en ese tiempo las autodefensas en Michoacán misteriosamente comenzaron a pelear con armas de origen italiano. ¿Cómo llegaron? No sé. ¿Cómo un sacerdote, obispo, gris, pasa de repente a ser al nivel del cardenalato? Yo veo ahí alguna cosa rara y de cómo este sacerdote manifestó cierto impulso a los grupos de autodefensa en la región, que luego fue un movimiento que se corrompió, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, de cómo pasa en Taxco, cómo pasa en la montaña, cómo pasa en Michoacán, sí también tocó el tema. El problema del aluminio, que es una cantidad increíble de agua, no nada más es el aluminio, todos los metales preciosos consumen una gran cantidad de agua para poder obtenerlo. A veces el solo hecho de tener, por ejemplo, unos aretes de 5 gramos de oro, eso nos implica el gasto de 200 pipas de agua para hacer unos aretes de oro nada más. Para si lo quieren tirar y dejarlo aquí, el oro lo tiramos más adelante nosotros, ¿sí? Entonces, el oro realmente es eso. O sea, es una obsesión idiota de parte de la humanidad la extracción de oro. Tú dices, se extrae materiales para la industria, bueno, son necesarios para la construcción, son necesarios, pero hay que hacerlo con cuidado al entorno y al medio ambiente. Pero cuando son para únicamente la especulación, el oro, la plata, no tiene caso que vayas, perfores la tierra, saques el oro, gastes miles de recursos de agua, miles de millones de pesos en recursos de agua y de contaminación, para que contengas tu oro, lo proceses y lo vuelvas a sepultar en una bóveda en el banco. O sea, esa es una tontería, esa es una estupidez que solamente a nosotros como humanos se nos puede ocurrir, estar destruyendo nuestro medio ambiente para especular oro y plata y guardarla otra vez y fortalecer monedas, que monedas ya no están ni siquiera en función de esos recursos. El uranio, un último punto, el uranio, la región hasta antes de Felipe Calderón, presidente de ustedes también, hasta antes de Calderón, el uranio era considerado un metal de uso exclusivo del Estado mexicano por considerarlo parte de la estrategia de seguridad nacional, por la producción
de algunas armas a partir de este uranio. Pero llega Felipe Calderón y decreta que el uranio deja de ser un recurso de estrategia nacional de la seguridad, y entonces cualquiera puede explotar el uranio. Y curiosamente, los principales yacimientos de uranio están concesionados a empresas mineras del Grupo de Aragón, que pertenecen al grupo de Salinas Pliego, que está asociado con empresas chinas, que las empresas chinas son las más devastadoras en nuestro país en cuanto a la obtención, porque ellas se llevan el material en bruto y saben cómo nos devuelven el cadmio, el hierro, pues el acero, el plomo, el cobre, nos lo devuelven en forma de armas, en forma de parque, en forma de balas que entran a través del puerto de Lázaro Cárdenas, de Salina Cruz o de Manzanillo, en comparsa con los grupos del crimen organizado. Y la estrategia y la cadenita está bien fácil. Las empresas mineras compran la protección de los grupos del crimen organizado, el traslado del material rico en materiales, la tierra completa, no la procesan aquí, la suben a los barcos, se la llevan y la regresan y le pagan a los grupos del crimen organizado con balas y con armas como la AK-47, de Norinco y ese tipo de cosas. Sí. A ver, no sé, los sorpresas. ¿Cómo? La única región que tiene vocación de producción de uranio y es Chiapas y parte de Oaxaca, con un pedacito apenas de Tabasco. Sí. Bueno, Jesús, buenas tardes y muchas gracias por tu plática. Yo soy Jaime Ramírez, soy contador público y tengo una duda. Veo que en el periódico Regeneración, cuando estaba Mireles en la cárcel, pedían su liberación y tú aquí comentaste de que él estaba manejándose con empresas mineras. Y hace rato, cuando el compañero leyó un mensaje, la persona que habló hablaba muy bien de Mireles. Yo quisiera tu opinión imparcial de él para que nos quitemos la duda de si es o no es o cómo es, ¿verdad? Sí. Gracias. Yo escribí un libro que se llama Mireles el Rebelde, y es una especie de biografía no autorizada, y lo escribí justamente cuando él recién fue detenido. En ese libro explico también los claroscuros, porque todos pues como humanos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Pero en mi opinión personal, después de haberlo estudiado, después de haber revisado su estrategia de trabajo, de lucha contra el crimen organizado, de defensa, porque su sentimiento de defensa nace muy puro, de proteger a la población. Sí es cierto que tenía ya un antecedente de narcotráfico, porque Mireles estuvo preso por narcotráfico, por tráfico de marihuana. Después estuvo preso en Estados Unidos, pero fue por ejercicio ilegal de la profesión, nada que ver con el narcotráfico. Pero en México él estuvo procesado ahí en Uruapan porque él era motero, era marihuanero. O sea, él pertenecía a un grupo de trabajadores en esa región que sembraban marihuana, la cosechaban y la trasladaban. Ese era su negocio. Si es mala la marihuana, es buena, no lo sé. Pero él sembraba marihuana y estuvo preso. Cuando él se organiza con las gentes de Apaxingán, en la zona de Tierra Caliente, él se organiza para defender a las niñas, porque había un alto índice de violación. Él, como médico de la Secretaría de Salud, comienza a observar cómo hay muchos embarazos en jovencitas, cómo hay muchos abortos en ese sector juvenil. Y entonces él le comienza a preocupar y se comienza a investigar y comienza a saber que esas jovencitas son raptadas por el crimen organizado, por los muchachos que están en el crimen organizado, que se las llevaban a fiestas, las violaban, a veces por la fuerza abusaban de ellas y las devolvían finalmente embarazadas. Entonces, ese es el principal movimiento que lleva a Mireles a levantarse contra un grupo del crimen organizado en esa parte de la región. Después Mireles cree en el sistema, pero tontamente Mireles cree en el gobierno federal, en Alfredo Castillo Cervantes, enviado del presidente de la República, cree en él y el gobierno federal lo comienza a armar, le comienza a entregar armas para que enfrente a los grupos del crimen organizado, siguiendo el modelo aquel que
que un general que fue, se me va ahorita el nombre, un general que fue asesor de Peña Nieto, un general colombiano, aplicó en Colombia con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para disminuir la presencia de los cárteles de las drogas allá. Entonces quiere implementar ese mismo modelo de autodefensas colombianas en México, y Mireles es el plan piloto. Mireles todo iba bien, nada más que Mireles, como buen michoacano, es cabrón y rebelde, ¿sí? Entonces Mireles tuvo un momento de arrebato en que dijo que iba a tomar el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Qué implicaba si tomaba el puerto de Lázaro Cárdenas? Casi nada implicaba. Es el principal punto de entrada, insisto, de armas chinas a México. Iba a implicar un trastocar el negocio de la cúpula de gobierno que tiene nexos con los chinos, que están metiendo armas por acá. Por eso es que a Mireles finalmente lo detienen y lo encarcelan y lo procesan. A Mireles lo traicionó el gobierno. Eso es en pocas palabras. A Mireles lo traicionó el gobierno y lo ha obligado y lo saca de la cárcel, pues con miedo, como salimos todos de la cárcel, porque uno de la cárcel sale así con miedo. Y entonces él se dedica mejor a ser, ahora creo que es escritor, Mireles, entonces pero que es un buen hombre Mireles, ¿sí? Eso no me cabe duda, que fue traicionado por el gobierno también. Sí. Bueno, antes que nada, una felicitación porque es una exposición bastante amplia y bastante un conocedor como tú lo eres. Quería hacer un comentario. Para la extracción de los minerales, como dice, la plata y el oro, que son los buscados por los países, antiguamente se usaba hacer las amalgamas con mercurio, así se empezó, y era contaminante, pero ahora es absolutamente irreversible la forma como sacan el oro, usando el cianuro, que envenena todo. Y es una reacción química irreversible. Depreda todo. Y ese punto es importante para devolverle al país todas esas concesiones que se han dado, lo que acabas tú de repetir, que sí es posible recuperarlas. ¿Cómo? Con el próximo gobierno, esperamos. Ahora, también, como un comentario final, esos pueblos que están sufriendo esa depredación y como los palestinos que están ahorita, igual están así en varios pueblos, los huicholes, que tienen las minas allá en el norte de Jalisco, Bolaños, exactamente. Hay que hermanar esos pueblos con colonias aquí de México para que seamos voceros de lo que les está pasando. A hermanar a los tzotziles con otras así, o sea, que gente haya aquí en México que se preocupe por darles voz a ellos, así a través de un hermanaje entre los pueblos originarios y los que vivimos en la capital, que también tenemos que estar involucrados en eso. Eso es. Oscar. Exacto. El general colombiano que intentó poner las autodefensas en México, el proyecto de autodefensas, es Oscar Naranjo, que fue asesor de seguridad nacional de Peña Nieto al principio, pero luego, tras fracasar el proyecto de la pacificación a través de las autodefensas, tiene que renunciar y salir, y sale precisamente del escenario después del encarcelamiento de Mireles y después de la salida de Rafael Caro Quintero de la cárcel, que todo va embonado una cosa con otra. En México no ocurre nada así como aislado. Lo vemos aislado porque a veces no tenemos la paciencia de observar, pero todo va concatenado si nos fijamos. En lo que decía el compañero, bueno, sí es cierto, yo creo que la próxima administración del gobierno federal, sea quien sea, porque ya sabemos quién va a ganar, quien sea, yo creo que tiene la oportunidad de ser un gobierno nacionalista, tiene la posibilidad de ser un gobierno que haga un acto tan nacionalista como el de la expropiación petrolera. Yo creo que si se faja de pantalones el próximo presidente de la República y se decide a devolver a la nación parte de lo que se le ha explotado, tendría que comenzar por la
por la revocación de concesiones a las empresas mineras, o por lo menos el cobro de los impuestos de esas empresas mineras y el resarcimiento del daño ecológico y social y ambiental y a la salud que ha ocasionado. ¿Seguimos? Perdón, una intervención. Facebook, la señorita Lourdes Pacheco, ¿dónde puedo conseguir sus libros? Y felicidades, siempre grandes invitados y muchas gracias por mantenernos informados a los que no nos es posible estar presentes en sus pláticas. Bueno, yo creo que los libros se encuentran en todas las librerías, están en cualquier tipo de librerías, y ahí los pueden encontrar hasta en los metros afuera de la estación del metro también están. Menos en Sanborns. En Sanborns no está vendiéndose el libro México a cielo abierto porque Sanborns es de Carlos Slim. Carlos Slim es minero y en el libro creo que le doy una repasada. Entonces por eso no nos lo venden ahí. Pero en todas las librerías menos en Sanborns, ¿sí? Ahí los encuentran. Licenciado Jesús Lemus Barajas, ese es su nombre completo. Antes de hacer mi pregunta sobre el tema, yo quiero decirles algo muy especial que me pasó esta mañana. Bueno, toda la semana completa yo vi a Antonio, mi esposo, muy clavadote leyendo su libro. Y decía yo, pues, no lo deja ni un momento y lo terminó. Pero esta mañana en el internet encontramos un documental y fue como lo conocí a él. Un documental que me partió el alma, que me hizo llorar. Los admiro muchísimo a usted y a su esposa. Mis respetos de veras por todo lo que sufrieron. Cosas increíbles durante esos 3 años y cachito. Yo me quedé con el ojo cuadrado porque unas torturas espeluznantes que no sé cómo soportó. No quiero hacerlo sufrir, pero los tratan peor que animales. Tratamos mejor a los perritos y a los gatitos. Y bueno, sí estremecen, sí se pone la piel chinita. Y lo admiro sobre todo también porque pudo superar ese daño psicológico, ese trauma y esos daños físicos también. Y ahora pues yo soy creyente, le doy gracias a Dios de que esté con vida aquí con nosotros, porque de verdad es un milagro que esté con vida. Y fíjense que lo ponen injustamente, lo llevan con engaños. No les voy a contar todo, pero mientras desayunaba lo vi completo y lo llevan con engaños, con mentiras, con traiciones, porque era un amigo de él el que lo llevó y no sabía ni a dónde lo llevaban. Y las torturas siempre. Y luego a una cárcel para reos de alta peligrosidad, como si fuera un delincuente peligroso, y para nada. Entonces, fíjense, no perdió el tiempo porque aprovechó en los ratos de tranquilidad que tenía, platicaba con Caro Quintero, con el Mocha Orejas, con los narcosatánicos, platicaba con Leiva. Bueno, ya saben, ya les dijo ahorita. Y entonces él escribía en lo que tenía a la mano porque nada, ni papel en qué escribir. Entonces escribía pues en el papel sanitario, allá cada y cuando que su esposa podía visitarlo, raras veces pues los escritos se los escondía en los zapatos, porque unas revisiones también muy denigrantes para los familiares que van a visitarlos al entrar y también al salir. Y así fue con los escritos escondidos, como pudo escribir varios libros, por eso lo admiro tanto. Ya tiene 8 o 9 libros más o menos. Pues yo no sé si él me autorice a que distribuyamos aquí el documental para que lo conozcan a él mejor, pero también para que sepan cómo se las gasta el gobierno. Este pinche gobierno, ¿cómo se las gasta con los periodistas? Ya muchos han muerto, ¿sí? Y pues de Javier Valdés y de Miroslava no se sabe nada todavía. Y de muchos más. La semana pasada murió otro, mataron a otro. Entonces, y los de aquí, de la Narvarte, ¿se acuerdan?
Ya en junio van a cumplir 3 años. Y muchos, ¿verdad? Entonces yo no sé, bueno, si está en el internet, yo creo que sí lo podemos distribuir. Bueno, sobre mi pregunta, perdón, yo quería preguntar, ¿qué tienen que ver las mineras con los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa? Porque ahí por la zona de Iguala, Guerrero, yo sé que hay una mina muy valiosa de puro oro. Algo tiene que ver, algo por ahí. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no nos dijeron dónde están, dónde los tienen? Y digo yo, ¿y si están en el fondo de una mina, sus cuerpos? No sé. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Agradecerle a la señora, a doña Rosy, agradecerle las palabras de confort que prácticamente me viene a dejar aquí, me las llevo con mucho gusto. Sí, efectivamente, el sistema carcelario en México es terrible, me tocó vivirlo desde adentro. Nomás para dimensionar de qué tamaño es la cárcel, les comento que en México no existe pena de muerte, pero en México y en Estados Unidos sí. En Estados Unidos, en el 2017, hubo 127 presos ejecutados en el 2017. Estoy dando cifras mal. Hubo 68 presos ejecutados en el 2017. En México hubo 127 presos que murieron sin que haya pena de muerte en México dentro de las cárceles. 127 contra 68, y eso que aquí en México no se permite, pero lo que pasa es que se permite que los presos mueran de hambre, mueran de infecciones, mueran de depresión, mueran de hacinamiento, o sea, mueran por autogobierno, por corrupción, por cobros de servicios dentro de la cárcel. Ese es el sistema carcelario que me tocó conocer, que me tocó vivir y que de alguna forma está expuesto en el libro, les digo, Los Malditos, y en el Último Infierno, allí explico un poquito. Gracias, señora. Lo he enfrentado mi problema psicológico, pues no crean que, o sea, no estoy completo, tampoco. Sí, o sea, ahí voy, la voy llevando, pero todavía no está superado. Esto ya hace 10 años que pasó y apenas creo que me ando poniendo en pie. Entonces ha costado y yo soy afortunadamente una de las víctimas que han vivido para contarlo. A mí me ha servido mucho poder seguir escribiendo mi trabajo de periodismo, mi trabajo de investigación, que bueno, no sería posible también si no lo llevara a cabo con mi compañera Claudia, mi compañera de vida, ¿sí? Sin ella tampoco sería posible pues hacer esto. O sea, gran parte de lo que hago, pues yo soy el que recibo los aplausos, pues también a veces la de las ideas. Entonces, también se lo debo de veras mucho a ella y de veras gracias, Claudia. ¿Sí? Entonces, bueno, no nos pongamos sentimentales. Las mineras y su relación con los 43, debo ser sincero, yo sobre este caso investigué un poco, no mucho porque no conozco bien a fondo Conozco el tema de los 43, pero es un tema que no le he tenido tiempo yo para estar en la investigación, porque he estado en otros asuntos de investigación. No encuentro ninguna relación en torno a la minería y los 43 de Ayotzinapa, salvo que los 43 de Ayotzinapa estuvieron en un lugar equivocado en una ruta de tráfico de cocaína a la que refiere nuestro compañero periodista Pepe Rebeles, José Rebeles, en su libro Échale la culpa a la cocaína, también está muy bueno, se lo recomiendo cuando puedan. Échale la culpa a la heroína, de José Rebeles, y él es un maestro del tema y él plantea una teoría por ahí que no se va a platicar, mejor lean el libro. Igual está muy bueno también el de La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández, que también son creo los dos periodistas
los dos más importantes periodistas que han abordado el caso de los 43, y creo que hay que seguir la pista a través de estos dos libros que están muy, muy buenos, ¿eh? Pero no, yo no encuentro ninguna relación entre empresas mineras y los 43, la verdad. Señoras, don Jesús Lemus, que bien merece el don, como hace muchos años se apreciaba el don. Un brevísimo comentario, si me lo permiten. Se habló y se aplaudió la idea de la expropiación en problemas que nos han tratado tan ciertamente, tan certeramente. Ninguno de los candidatos siquiera piensa en la expropiación. Y hay uno que ya les dijo que no habrá expropiaciones. Y asumamos nuestra responsabilidad. En este momento no puede haber expropiaciones porque a las mexicanas les falta decisión. De los mexicanos mejor ni hablo. Por eso quiero hacer un par de preguntas a nuestro amable conferencista. ¿Cuándo empezaron las explotaciones de minas a cielo abierto? ¿Y qué porcentaje de esas 20 y tantas mil concesiones se desarrollan en este sistema? Porque hasta donde sé, levantan como 20 centímetros de tierra, digamos, de tierra buena, de tierra. Supuestamente después la arrinconan por ahí y después la vuelven a poner. Por supuesto que en México con una pequeña mordida ya no se hace. Y la segunda pregunta, don Jesús, desgraciadamente, 3.5 años de cárcel no lo eximen de la responsabilidad que tenemos todos de haber aceptado estos presidentes. ¿Es posible luchar contra las minerías? ¿Es posible luchar contra ellas legalmente o usando la violencia? Porque si ellos usan la violencia, no están autorizando que nosotros usemos la violencia. Es posible, es el único camino. Algún brevísimo comentario, mucho se lo agradeceríamos. Sí, gracias. Comentarles así rápidamente, el libro se llama México a cielo abierto porque precisamente habla de cómo está escalando. El problema de la minería no es en sí nada más la explotación irracional, sino el problema es que se está evolucionando a técnicas de explotación más letales que otras, como es precisamente la minería a cielo abierto. Hasta antes del 2002, la mayor parte de la industria minera era explotada en forma de minería profunda, nada más. Extracción, lo que se alcanzaba a extraer de los túneles, se sacaba y hasta ahí. Después la técnica que traen precisamente los canadienses, una técnica que no se permite aplicar en ninguna parte de Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, pero que en México sí se permite, que es la explotación a cielo abierto, minería a cielo abierto. La explotación
minera a cielo abierto en México comienza en el 2002. A partir del 2002 es cuando se comienzan a autorizar minas, ya no nada más subterráneas, sino devastar toda la superficie para extraer la mayor cantidad de minerales contenidos en esas capas de subsuelo. Y esa la autoriza el presidente, también presidente de ustedes, Vicente Fox. ¿Sí? Sí. Tenemos el caso de la minería. En el 2013, del 2013 a la fecha, el 13% de las minas se explotan en forma a cielo abierto. Pero aquí hay un dato más revelador y más preocupante, que hasta que de aquí al 2020, con los permisos y concesiones autorizadas, con los proyectos ya avanzados en varias regiones del país, se presume o se prevé que al menos el 21% de la industria minera ya pueda estar en exploración a cielo abierto, en explotación a cielo abierto. Tenemos casos de letalidad como el de San Luis Potosí, el de San Pedro, en donde se lleva a cabo la explotación en la misma minera de Mexicali de San Felipe, Real de San Felipe, del grupo de Carlos Slim, se lleva una explotación también a cielo abierto. Pero pongo el caso muy concreto de San Luis Potosí, de San Pedro, donde la minera Gold Corp, de la mano de Carlos Slim, también de Grupo Peñoles, devastó ya el cerro de San Luis, el cerro que era un ícono del escudo, era un ícono de la región y que aparece en el escudo. Pero ya nomás lo puedes ver, pero nada más en el escudo, ya desapareció porque ya incluso es un cerro invertido. Ya el hoyo que quedó, no nada más eliminaron el cerro, sino que quedó un hoyo del tamaño del cerro que estaba antes, 1500 metros de profundidad. En la región de San Luis Potosí, en San Pedro, efectivamente hay muchos casos de cáncer, pero yo creo que el caso más letal de cómo la minería está afectando a la población lo encontramos en Cananea con la mina Buenavista del Cobre del Grupo México. Y por cierto, Grupo México no paga un solo peso, partido por la mitad por esos daños. Les pongo el caso. La Organización Mundial de la Salud establece que hay enfermedades, pero hay unas más raras que otras. Las enfermedades raras son las que aparecen en una población de más de 1 millón de personas. Un caso en más de 1 millón de personas es una enfermedad rara. Entonces, este tipo de enfermedades se vienen presentando en algunas regiones. Enfermedades raras, por ejemplo, en esa región donde está la zona minera de Cananea, Buenavista del Cobre, hay dos tipos de enfermedades raras que han brotado en los últimos años y están documentadas en este libro. Una es la enfermedad que se llama enfermedad de Sekel. Y esta enfermedad, que se conoce también como síndrome de la cabeza de pájaro, que son niños que nacen enfermos genéticamente y su composición hormonal física va degenerando de tal forma que a los 10, 11 años parece que tienen 70 u 80 años de edad, porque su piel se les marchita. Hagan de cuenta que envejecen, ¿sí? Los dientes se les caen, el pelo se les comienza a caer, su sistema digestivo comienza a fallar, como si tuvieran 80 años, ya cuando somos adultos ya muy mayores. Esta enfermedad de Sekel aparece, según la Organización Mundial de la Salud, un caso en cada 2 millones de personas. Nosotros en este libro documentamos que esta enfermedad en Cananea, en un poblado de 35,000 personas, hay 2 casos. Entonces, de ese nivel están aumentando. Hay otra enfermedad que se llama el síndrome de Crohn, que es una enfermedad que afecta a los niños con sangrados intestinales por una situación de autoinmunidad en sus órganos internos y les hace morir con un sangrado rectal por todas las vías, ¿sí? Por todas las cavidades del cuerpo, hace que el niño muera antes de los 12, 14 años. Esta enfermedad de Crohn, o el síndrome de Crohn, dice la Organización Mundial de la Salud que puede aparecer un caso en cada 1 millón de personas. Nosotros encontramos nada más en una familia 2 casos, en una familia de 5 personas 2 casos, y en una población como la de Sonora, que tiene 1.200.000 habitantes, 29 casos. En 1.029 casos, cuando la Organización Mundial de la Salud establece como norma un caso por 1 millón. Y esta enfermedad
el síndrome de Crohn, de sangrado intestinal rectal en los niños, encontramos un factor común. Todos los niños enfermos de esa enfermedad, eran hijos de mineros. Y todos los mineros trabajaban en la planta no me acuerdo cómo se llama, de aprovechamiento, donde se purifica el oro y el cobre, donde se purifican. Ahí trabajan los señores oliendo el gas, las emanaciones del cianuro, o sea, todos los compuestos químicos. Por supuesto que hay eso propicia una mutación genética que luego se hereda y hace que el niño pues nazca mal. Pero aquí el problema es la corrupción. ¿Cómo llega la corrupción al nivel de que los niños que los llevan al Seguro Social, porque son hijos de trabajadores, los llevan al Seguro Social, y cómo los médicos, con total falta de ética, les mienten a los padres de estos niños? Les dicen que no es producto de una mutación genética, que es producto porque utilizaron dispositivos intrauterinos, que porque se inyectaron, que porque se tomaron la pastilla del día después. Les dan cualquier justificación tonta los médicos del Seguro Social, porque a los médicos del Seguro Social también los tiene comprado la minera. Entonces, ese tipo de situación, cómo ha ido avanzando, es muy lamentable. ¿Seguimos? Sí. Un anuncio antes de... ¿Un anuncio más? Se me pasó. ¿Es legal actuar de manera violenta contra las mineras? Yo creo que cuando te defiendes no es violencia. Si las mineras son las que llegaron y agredieron, cuando te defiendes finalmente en defensa, o defiendes tu familia, tu vida, tu propiedad, tu territorio, yo creo que no es violencia, está justificada la defensa. Sí, vamos, una pregunta y luego, un anuncio rápido. Les decimos que el libro bajó a 280 pesos, estaba a 329, ya lo tienen a 280. También hay libros más económicos que escribió precisamente durante el tiempo que estuvo injustamente en la cárcel, sí, que se llama Los Malditos. El número 1 está a 99, ¿verdad? ¿Sí? ¿A 100? El segundo. El 2 o 289. Ok. Y bueno, también tienen, por ahí están todos los libros del autor, para que se encuentren ahí, gracias a la editorial Penguin Random House, que nos dio nos dio la posibilidad de tener este libro, pero también porque todos los libros reveladores, estos de denuncia, casi todos los está editando la editorial Penguin, ¿sí? Random House, ¿verdad? Esa es la editorial Grijalbo, que es la que está editando todos estos libros de denuncia, que hay que darle las gracias por eso. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en conocerlo. Igual. Mi pregunta es, usted dijo que casi la mitad de México está vendida, ¿verdad? ¿Nunca lo vamos a recuperar eso? Yo digo que no. Si gana, ya saben quién no va a hacer nada. Debería. Y mi segunda pregunta, ¿para qué sirve la amnistía? Gracias. Bueno, en primer lugar, sí, el asunto de que esté concesionada o esté entregada casi la mitad del suelo mexicano para los proyectos tanto mineros como hidroeléctricos o de extracción de hidrocarburos, pues es un hecho real y no está vendida. Ojalá, porque si vendes, recibes algo a cambio. En este caso está robada porque se les entregó esos suelos, esa tierra, y nadie ha recibido, al menos no el pueblo, ha recibido nada de dinero. Los gobiernos estatales, los gobernadores estatales, hablo por ejemplo los de Puebla, Moreno Valle, o el de Michoacán, Silvano Aureoles, o el de Nayarit, Sandoval, o el de Veracruz, Javier Duarte en su momento, y hoy Yunes, ellos son los que se han beneficiado. Ellos ni siquiera han tenido necesidad de tocar el presupuesto. Es una descortesía de nosotros pensar que robaron el presupuesto. Ellos no tocaron el presupuesto, no tenían necesidad de ello. Se han beneficiado de lo que les han dado las empresas mineras, que son miles de millones de pesos.
Y eso la minera lo suelta porque una minera recibe a la vuelta del año el triple de lo que le otorga al gobierno por la concesión. Entonces es cierto, la mitad del suelo mexicano no está vendida, está entregada, está concesionada o nos fue robada porque no hemos recibido dinero a cambio, ni siquiera las comunidades que fueron despojadas han recibido un solo peso a cambio de ello. Que si llega ya sabes quién al gobierno, pues obviamente la obligación moral de ya sabes quién es esa, es que responda a esa propuesta, a ese reclamo de hartazgo de la sociedad que le va a dar la espalda finalmente al proyecto de gobierno actual, que le responda a la sociedad y que le devuelva en gran medida lo que le han robado. Yo creo que sería algo bueno. Él ha dicho que no ha habido nada, que no va a haber nada de expropiaciones. Ojalá esté pensando de otra forma dentro de poco y que sí pueda llevar a cabo algún proceso de nacionalización, por lo menos del sector que tanto nos interesa en el caso de la minería y del suelo. ¿Y en qué consiste la amnistía? Desconozco, no sé, no soy de Morena, simpatizo con el movimiento a lo mejor de Andrés Manuel, nada más, pero no sé en qué consiste la amnistía, la verdad. O sea, sería un perdón, a lo que entiendo una amnistía, de acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia, sería un perdón, pero hay que ver a quién va a perdonar, cómo lo va a perdonar, en qué condición lo va a perdonar. O sea, que es algo que nos tiene que explicar, yo creo, el propio Andrés Manuel, ¿sí? Miren, la minería, como otras empresas que se han instaurado en México, que se llaman las megaproyectos, que están dentro de un programa que se llama megaproyectos y que se han desarrollado en donde el neoliberalismo se ha implantado de una manera brutal. Y algo muy interesante, porque casi en toda Latinoamérica donde se ha instalado los megaproyectos, como son la minería, todos estos instrumentos portuarios y la expropiación petrolera, la privatización petrolera del agua, etcétera, coinciden con algo que es, en algunos documentales que he estado observando y que lo han estado diciendo, empiezan primero por el narcotráfico. Todos empiezan con implementar el narcotráfico, luego se viene los descabezados, las muertes de una manera brutal, pero en todos curiosamente coincide. También, y hay algo, conforme va avanzando y como van desapareciendo muchos jóvenes, porque esos principalmente son jóvenes los desaparecidos y periodistas, conforme van desapareciendo, empieza a existir una protesta de mujeres muy fuerte y empieza a haber feminicidios. También empiezan a haber feminicidios, y esto está ya muy documentado. Empieza a haber feminicidios y luego desapariciones de niños y muertes de niños. Casi en todos lados, y hay un video que lo reproduce muy gráficamente, que se llama el Proyecto de Buenaventura en Colombia. Y ellos sí lo identifican y lo empiezan a narrar todos los pasos que van dando, cómo se van instrumentando los megaproyectos, y entre ellos la minería, que están dentro de los megaproyectos. A mí me llamó mucho la atención y que casi todos coinciden mucho con nuestra realidad. ¿Sí? Buenaventura empezó en el 80 y no sé si les dice algo, la implementación del neoliberalismo en el 86, por esas fechas, que coincide con nosotros. Desde ahí comienzan los megaproyectos y empieza el despojo con la instalación de la minería, la expropiación del agua, la expropiación de los puertos, en fin, del territorio. Empieza el despojo de los originarios y hasta que los van y luego los van matando, empiezan a bajar, como los asesinatos, las muertes y todo esto. La gente empieza a huir de sus territorios y se empieza a abaratar el precio de los, ¿cómo se llama?, de la tierra. Como en Ciudad Mierta, Tamaulipas. Sí, es algo que me llamó mucho la atención,
Y lo que comentas en tu libro coincide mucho con estos lugares donde se han implementado los megaproyectos, pero no nomás es la minería, sino que abarca todo un concepto muy grande, enorme. Y esto viene implementado con el neoliberalismo. No sé si hay algo más que agregar. Sí. Sí, de lo que señala de el narcotráfico, sí me gustaría nada más agregar un punto más ya para irnos, para no amargarles más la tarde. El asunto es que el gobierno nos miente. El gobierno nos está empujando a informarnos de manera alterna, como es este tipo de reuniones, donde ahora los periodistas vamos a hacer una especie de juglares, de romanceros, que vamos a ir a recorrer el país hacia el interior y a venir a platicarlo y a contar las historias de lo que vimos que pasa allá, porque lo que está pasando en los medios de comunicación no coincide con la realidad. La verdad es que México, el gobierno mexicano nos ha mal acostumbrado y todo lo quiere relacionar con el narcotráfico. Pasa algo y es culpa del narcotráfico, pero no nos informa más allá, no nos dice realmente cuál es el trasfondo. Nada más para informarles, el narcotráfico cada vez está más distante, lo que conocemos como cárteles de las drogas, cada vez están más distantes de la actividad del trasiego de drogas. Es decir, cada vez las células del crimen, del narcotráfico, de los cárteles, están más alejadas de lo que es el trasiego de las drogas. Se dedican más a otras actividades como es el secuestro, el robo, el sicariato, la trata de personas, la pornografía infantil, la piratería, la minería, el cobro de piso. Se dedican a 42 actividades alternas más allá de las drogas. Ningún cártel de las drogas se mantiene actualmente del trasiego de drogas. En México, la venta, el trasiego de drogas va a la baja desde mucho antes de que Felipe Calderón comenzara con su guerra persiguiendo a los narcotraficantes. En México lo que ha florecido es el crimen organizado, grupos delincuenciales explotando, robando a otras personas. Entonces, no es cierto que en México el problema sea el narcotráfico. Se pueden legalizar todas las drogas y el crimen organizado en México no va a terminar, porque va a seguir habiendo esa corrupción, esa relación de gobierno y de grupos delincuenciales. Yo quiero terminar aquí mi participación, agradecerles de veras a todos ustedes, advertirles que cuando lean el libro México a cielo abierto van a terminar con un dolor, un sentimiento de impotencia y con un encabronamiento que es el encabronamiento que debe de surgir de todos nosotros para que este sistema que estamos viviendo finalmente termine. Muchas gracias. ¡Bravo!